Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a SCH, Sociedad, Cultura e Historia en Orilla y Media TV, la cual pueden encontrar en las redes como YouTube, Instagram, Face. Hoy, jueves 11 de abril, es un video extra recordando el asesinato del general Justo José de Urquiza. Vamos a la presentación y arrancamos. Durante estos miércoles y domingos se están subiendo los capítulos referidos al informe del estado de la clase obrera en el interior de la República, de Vialet Macé. Y van a terminar sus 12 capítulos justamente el 1 de mayo. Pero hoy jueves 11 de abril tenemos un segmento extra. Estamos a 154 años del asesinato del general Justo José de Urquiza, ocurrido un lunes 11 de abril a la tardecita del año 1870. Justo José de Urquiza se desempeñaba como gobernador de Entre Ríos y Domingo Faustino Sarmiento era el presidente de la República Argentina. Por lo menos son 4 las causas que llevaron a Justo José de Urquiza a ser del héroe de Caseros al tirano y traidor en que se transformaría. Esta sentencia última es expresada por el propio José Hernández luego de su muerte en el Palacio San José. Cito textualmente: Urquiza, el gobernador tirano de Entre Ríos, pero era más que todo el jefe traidor del Partido Federal, y su muerte, 1000 veces merecida, es justicia tremenda. Este José Hernández, adherente al federalismo, a López Jordán, a los blancos orientales, va a comenzar a escribir el Martín Fierro en la banda oriental, cuando el Ejército Nacional enviado por Sarmiento estrenaba sus Remington con los entrerrianos jordanistas en 1871, al año siguiente del asesinato del general, y del que Sarmiento había puesto precio a las cabezas intelectuales y ejecutoras, e incluso precio hasta la propia cabeza de José Hernández. Lo cierto es que efectivamente el Urquiza de Caseros al Urquiza de 1870 está muy alejados unos con otros. Urquiza tiene sí 2 chapas de bronce que mostrar. Digamos, dentro de lo que es la parte más conocida, ¿no? La Organización para la Sanción de la Constitución Nacional en 1853 o la proyección educativa que siempre tuvo como faro, construyendo el Colegio del Uruguay en 1850, único en su época por ser laico y gratuito, y por el que egresaron desde futuros presidentes, ministros, intelectuales, hasta jóvenes de lejanos lugares con pocos recursos económicos. Con el diario del lunes es muy fácil sacar la lotería, como se dice habitualmente. Pero, y esto ya es a título puramente personal, Urquiza, después de Casero, ¿debería haber invadido Buenos Aires? Totalmente. Urquiza debería haber destrozado Buenos Aires y hacerle oler el humo de la derrota a todos los políticos porteños, la oligarquía de ese momento. Por supuesto. ¿Por qué dejó incluso que los porteños hasta rehusaran firmar la Constitución de 1853? Hasta Francisco Ramírez tuvo la oportunidad en 1820 de pasar al rastrón y demostrarle a todo lo que es la oligarquía, los funcionarios políticos de ese momento, que con el interior no se jugaba. Bueno, acá estamos, en el 2024, y todavía el federalismo es pura mentira. Pero bueno, volvamos al tema en cuestión. En este video no vamos a adentrarnos en las causas puntuales que originaron el asesinato de Urquiza, que son 4 por lo menos, y cada una de ellas están conectadas, pero a su vez se pueden tratar en segmentos distintos. Lo cierto es que el asesinato de Don Justo, como lo llama Fermín Chávez, conmocionó al país y tuvo su posible autor intelectual a Ricardo López Jordán. Pero en el partido de gauchos, en la partida de gauchos y soldados de ese lunes 11 de abril, obviamente él no estaba. Que también da pie, por supuesto, a otro segmento. Y aquí comenzamos a adentrarnos en el núcleo de este video. Y es quiénes mataron entonces a Justo José de Urquiza.
Utilizando el libro Vida y Muerte de López Jordán, de Fermín Chávez, este libro que ustedes tienen acá, realmente Fermín Chávez, uno de los mayores autores en cuanto a todo lo que es vida y muerte, casualmente, de López Jordán. Página 180, aquí, no lo voy a leer todo, pero acá está muy claro. No hay precisión sobre quién lo mató. Sí hay 4 nombres posibles que coinciden con los relatos tomados a Justa Urquiza, la hija que estaba en ese momento, Dolores Costa de Urquiza, la esposa del general, doña Doralisa Costa de Balestrín y el único detenido del atentado, el capitán José María Mosqueira. Entonces, de acuerdo a estas versiones, participaron del asesinato el coronel Simón Luengo, el capitán Álvarez, mozo cordobés, amigo de Luengo, el pardo Ambrosio Luna y el mayor Nicomedes Coronel. Y aquí es donde vamos a desencillar, como se dice habitualmente, para sentarnos a darle a este segmento extra de hoy un poco de historia con mezclas de arte. Nos vamos a detener en el oriental Nicomedes Coronel, Nico Coronel. Nico Coronel o Nicomedes Coronel era un oriental. Sus padres, don Francisco Coronel Muniz y doña Dionisia Cabero. Se desconoce el año exacto de su nacimiento. Un tío de Nicomedes, de nombre Dionisio Coronel, fungió como caudillo y jefe político del Partido Blanco del brigadier general Manuel Oribe, trabando lucha contra Fructuoso Rivera en 1844, cerca de la localidad oriental de Melo. Años más tarde, por 1860, era tal su prestigio, el de Dionisio, que el presidente Bernardo Berro lo designa comandante militar del Cerro Largo. Se aprecia en este familiar de Nicomedes Coronel entonces una fuerte raigambre de cuño federal que en alguna medida exaltó su joven espíritu y acendró su carácter cuando era adulto, ¿no? Revistó Nicomedes Coronel durante algún tiempo como comisario de policía en el pueblo de Aceguá, Uruguay, el cual se sitúa al límite con el Brasil. Allí va a cometer, junto a un grupo de paisanos de los suyos, un doble crimen que tomó notoria relevancia por la investidura de los fallecidos. Las víctimas fueron el teniente alcalde de Aceguá, don Juan Campón, y un hacendado de la zona llamado Leonardo Pereira da Silva. Por este episodio, Coronel y sus compañeros cayeron detenidos y fueron trasladados prisioneros a la cárcel de Melo. Tiempo después logran fugar y al menos Nicomedes Coronel cruzó el río Uruguay para instalarse en la Confederación Argentina. Este momento podemos ubicarlo en el año 1861, que es cuando un amigo de Coronel, el general Lucas Moreno, lo recomienda a Urquiza para su protección. Nicomedes Coronel termina de mayordomo en la estancia San Pedro, propiedad de Urquiza, por supuesto, muy cerca de San José, del Palacio San José, y también haciendo trabajos en la estancia Santa Cándida, que a su vez la frecuentaba, por razones de trabajo, el coronel Martiniano Leguizamón, padre del escritor Martiniano Leguizamón, razón por la cual el propio Martiniano lo llegó a conocer a Nicomedes Coronel. Estamos hablando, por supuesto, de un Martiniano niño con 8 o 9 años aproximadamente. Pero que esos fugaces encuentros no pasaron desapercibidos. Y Martiniano Leguizamón, ya de grande, describe a Nico Coronel de la siguiente manera. Lo veo patente y si supiera dibujar, ensayaría trazar su imborrable perfil sin que le faltara un solo detalle. Tenía ese rostro pálido y macilento con que suelen representar a los nazarenos, el bigote fino, la barba negra, rala y larga, y la cabellera enrulada que, echada hacia atrás, caía sin gracia rozándole los hombros. Los ojos pequeños, renegridos, como 2 piedras duras, miraban desde el fondo de las cuencas hondas con ese brillo frío del ojo de la víbora, causando inquietud. Vestía una blusa oscura, amplia bombacha de merino y un chambergo de felpa con el ala volcada hacia adelante, como para ocultar la mirada recelosa. Llevaba altas botas granaderas, calzadas con espuelas de plata, y en la mano un pesado arreador de larga azotera trenzada. Ceñía a la cintura un tirador tachonado con monedas de plata y rosetas de oro, del que sobresalía atravesado sobre los riñones la empuñadura del facón.
¿Por qué Nico Coronel forma parte del grupo de hombres que iba a capturar, matar a Justo José de Urquiza? Bueno, hay diversas teorías, pero sí efectivamente es uno de los 4 que terminan con la vida del general. Luengo y Luna usando un pistolón y Nicomedes el cuchillo. La única persona que fue capturada después del asesinato de Urquiza fue casualmente el capitán Mosqueira. Los demás lograron darse a la fuga. Así aconteció que Nicomedes Coronel, quien regresó a la República Oriental del Uruguay, presumiblemente ayudado por algunos viejos orientales del Partido Blanco. En suelo oriental, Coronel decidió unirse a las filas del caudillo blanco Timoteo Aparicio, cuando en 1870 se preparaba para lanzar la Revolución de las Lanzas contra los miembros del Partido Colorado que, desde 1865 hasta 1868, había perseguido a los del Partido Blanco o Nacional con saña particular. No obstante, Nicomedes Coronel ya se había ganado una mala fama por haber dado muerte a Justo José de Urquiza, el cual, dada su característica dualidad, conservaba amistades de años con algunos militares blancos a quien había dado cobijo en esos años de dictadura colorada. Pero aún así, el coronel Ángel Muñiz expulsó de las tropas revolucionarias a Nicomedes Coronel en ese mismo año de 1870, o sea, le negó su participación. De este modo, Coronel vivió el final de su carrera militar en El Plata y, sabiéndose perseguido y vituperado por propios y ajenos, decidió exiliarse en la zona de Río Grande do Sul, en Brasil. Y fue allí, en la localidad de São Gabriel, donde halló la muerte en noviembre de 1894 de forma natural. Dice el escritor oriental Emilio Oribe: en la visita que hice hace unos años al Palacio San José, oí numerosas narraciones, todas coincidentes en que Nico actuó como un malhechor y bandolero, siendo él guía y uno de los principales protagonistas del terrible acontecimiento. Bien, y ya comenzando a dar vuelta a la bombilla para ensillar el mate, pasamos a la última parte, que sería la explicación de la segunda parte del título, Rapsodia Bárbara. Por eso nos vamos a ir nuevamente a la República Oriental y buscar a Emilio Oribe. Nacido este oriental en Melo el 13 de abril de 1893, era cultor de varios géneros literarios, poeta, ensayista, filósofo y pedagogo. Su infancia y parte de la adolescencia la pasó en la zona rural y luego se dedicó a otras áreas de la literatura, quedando lo gauchesco como algo informal. En una parte de su biografía dice: conoció a Aparicio Saravia en su casa de Melo, ubicada en la intersección de las calles 25 de Mayo, que hoy lleva el nombre del caudillo y La Paz, hoy denominada José Pedro Varela. Caminó entre sus hombres de confianza, sus soldados íntimos y sus asistentes. Lo vio cruzar por las calles de la ciudad entre sus escuadrones y me llegó el poder de seducción que ejercía. Su devoción por él, la tradición familiar y el ambiente social que lo rodeaba lo llevaron a prestar su adhesión a la divisa blanca. Presenció la Revolución de 1904 con 11 años de edad y las imágenes de la guerra y del estado de desasosiego que conmoviera a todo el país, especialmente aquella región por haber sido la cuna de la misma, quedaron grabadas en su memoria. Algunos parientes murieron o fueron heridos en las batallas sangrientas contra el gobierno de Batlle. Asistí también al desfile de los ejércitos rivales por las calles de Melo. Vi la miseria del gauchaje, los hombres melenudos y descalzos, con lanzas, carabinas, sables, inmensos y divisas descoloridas por el polvo, la sangre y la lluvia. Emilio Oribe se consideró como testigo viviente de los últimos restos del gauchaje, con un ciclo que según él culminaba a comienzos del siglo XX, desde Artigas hasta Aparicio Saravia. Después de una elaboración durante la época colonial y cuya historia sintetiza en las expresiones pobreza, lucha, sufrimiento y heroísmo. Conocí gauchos viejos que estuvieron en la Guerra Grande, Quinteros, en las revoluciones del 70, venían a la estancia y yo conversaba con ellos. Aún me parece verlos, con su ancianidad pobre y musculosa, con sus historias y derrotas. Vi sus ranchos, las lanzas escondidas entre la quincha de las habitaciones y sus miembros llenos de cicatrices.
Ahí oí hablar así de Nico Coronel, del gran Dionisio Coronel, de Saravia, de Lamas, de Leandro Gómez, de Antonio Mena y Fortunato Jara. También conocí contrabandistas y bandidos, que por la noche viajaban a rumbo, cortando alambrado y llegando a las casas a traer tabaco y caña, o pedir auxilio para curarse alguna herida de bala. De estas vivencias y muchas más surgirá una obra que se destacará del resto de su producción, La Rapsodia Bárbara, inspirada en el asesinato de Justo José de Urquiza, acaecido al anochecer del 11 de abril de 1870. Como decíamos al principio de esta pequeña síntesis de la biografía de Emilio Oribe, lo rural, lo paisano, lo criollo, fue algo por fuera de lo que en realidad después se dedicó, porque en su adultez estuvo rodeado de un ambiente totalmente distinto. En 1919 se graduó de doctor en medicina. Había cursado los estudios sin ánimo de ejercer la profesión y con posterioridad atenderá solamente casos psiquiátricos en contadas ocasiones. En 1921 partió hacia Europa con el cargo de tercer secretario de la Embajada del Uruguay en Francia. Radicado en París, realizará incursiones por los países vecinos, pero su centro será la vida intelectual parisina, donde conocerá a Picasso y todo ese movimiento cultural e intelectual. Conoció y frecuentó lugares de mucha bohemia, tanto en Europa, en Uruguay y en Argentina, siendo muy amigo, por ejemplo, de Jorge Luis Borges. ¿Cuándo y cómo compone Rapsodia Bárbara? Dice el autor: en el invierno de 1946, al atravesar las pampas del sur, durante 2 días enteros contemplando las desoladas llanuras, no sé por qué, revivieron las tragedias gauchas dormidas en cierta isla impura de mi ser. Y entonces empecé a componer esta rapsodia bárbara, como sin querer, sobre una tonada elemental de Vidalita, a modo de algo que no parece tener ninguna justificación ni importancia. El poema narra casualmente la vida de Nico Coronel, el asesinato y su exilio. Un poema que toma una parte de lo que sucedió en realidad y noveliza otra parte, para generar la carga dramática del motivo por el cual Nico Coronel termina involucrado en el episodio de la fecha. Este poema, escrito por Emilio Oribe, se edita en 1953 y en el año 2010, es decir, 57 años después, Ricardo Maldonado graba un CD. Sí, este CD. Vamos a escuchar a Ricardo, casualmente, comentando la musicalización del poema y cómo llega él al conocimiento de este material. Dardo, buenas tardes, querido amigo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, yo soy la única persona que ha musicalizado ese poema. Además tiene una música muy bien calibrada y bien ajustada al poema. Una música que perfectamente se puede tocar a guitarra sola. Así que sí, esa musicalización es la única que hay sobre Rapsodia Bárbara, que incluso no es el poema completo, es un fragmento, está la mayoría del poema ahí. Pero tiene otras estrofas también. No tantas, pero yo habré musicalizado un 80% del poema, más o menos, del poema completo. Pero ahí está, Rapsodia Bárbara. Y ese poema fue descubierto en el Palacio San José por un grupo de estudiantes del Colegio del Uruguay. El profesor de historia le encargó Alejandro Bernasconi, profesor de historia de ellos, gran compañero también sindicalista, le encargó a los alumnos que investigaran en el colegio, allá en el palacio, a ver si encontraban algunos documentos importantes. Y ahí apareció ese folleto y él me mandó la copia de ese folleto, la fotocopia de ese folleto con el poema Rapsodia Bárbara. Yo inmediatamente, a los pocos días, ya empecé a trabajar la música y nació así, casi de una relación muy directa, de una empatía muy especial, la música en relación a este poema, ¿no? La música compuesta especialmente para este poema. Bueno, cualquier otra cuestión, estamos en diálogo
Dardo. Un abrazo. El poema musicalizado lo pueden escuchar buscando en YouTube Ediciones del CLE, Rapsodia Bárbara. Parte de la letra dice: como trova arcaica, con palabra fiel, volverá a mis cantos, Nico Coronel. Contaré la hazaña que entonces vi yo, cuando en Entre Ríos a Urquiza mató. Urquiza fue un tigre que hizo grandes cosas, pero fue famoso al vencer a Rosas. Después de Caseros, gobernó a su gusto, las provincias feudos eran de Don Justo. Por muchos estíos, no recuerdo cuántos, Nico sirvió a Urquiza, fue uno de tantos. Lo llevó ante Urquiza don Lucas Moreno, le dijo: protéjalo, que es un gaucho bueno. Y triunfó el cachorro, la esbelta estatura, los ojos celestes, la mano segura. Inspiró confianza Nico Coronel, como cuadra un gaucho, fue valiente y fiel. Para el entrevero, la boleada, el pial, siempre estaba pronto, aquel oriental. Busquen el poema musicalizado, por favor, porque tiene la prestancia justa de ser un poema épico y la melodía amalgama de una manera perfecta la letra, quedando, como dice Ricardo, una obra completa en letra y música. Una vez más, como siempre ha sucedido y sucederá, orientales y entrerrianos unidos en causas federales, políticas, culturales, y que se hermanan constantemente por diversos motivos. Es aquí entonces que terminamos de armar el título del segmento de hoy: La muerte de Urquiza, una rapsodia bárbara. Nos despedimos con una oración de Emilio Oribe, presente en la introducción del libro, que da título al poema. Dice: por último, llenos están mis ojos de pampa argentina y de lomas de Entre Ríos. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.